Muy bien, jovencitos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto saludarlos, buen provecho. Los que lograron almorzar, niños. Muy bien. No sé si me escuchan, alguien que me escuche, niños, que me conteste, porfis. Buenas tardes, doctor, si se escucha. Gracias, Wilson. Muchas gracias, Gadiel. Tardes, Muchas doctor. gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar la actividad del día de hoy. Si hubieran alguna duda, si hubiera algún comentario, con mucho gusto, jovencitos, para servirles, ya sea que en el transcurso o al final de la actividad, pero yo preferiría al final de la actividad. Perdonen, fíjense que todavía sigo un poquito malo, entonces la actividad es pregrabada, pero yo estoy aquí completamente, cualquier duda, con mucho gusto para servirles. Ya la próxima semana ya trabajamos normalmente. ¿Vieron, jovencitos? Muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Muy bien. Jovencitos, bueno, vamos a continuar con lo que es... ¿hay audio y hay video, niños? Termodinámica. La segunda. Sí. Muchas gracias. Parte de calor. Bueno, ya saben, miren, semana 23, capítulos 13 y 15 de la octava edición de Tippings. Muy bien. Ya vimos nosotros calor en su estado estático, sin movimiento. Cuando platicábamos de, por ejemplo, fluidos, hablábamos de fluidos en reposo. Y luego platicábamos de fluidos en movimiento. Resulta que las características físicas en reposo y en movimiento son diferentes. Lo mismo pasa con lo que es calor. Si miramos calor desde el punto de vista estático, tiene algunas características físicas que van a ser diferentes a las que tiene cuando esté en movimiento. Y miren esto, jovencitos, miren esto, qué interesante. Vean ese flujo, esa cantidad de calor que se está generando. Impresionante. Ustedes han visto los beneficios y los estragos que hace el fuego a la hora de que tiene movimiento. Miren eso. No sé si ustedes se logran imaginar la cantidad de energía que tiene este flujo calórico, este fuego, la destrucción o el beneficio que nos puede causar si lo podemos manejar a satisfacción de nosotros. Miren, jovencitos. Y es lo que vamos a platicar el día de hoy, que le vamos a llamar termodinámica. Cuando yo estoy haciendo mis clases, trato de que el estudiante se identifique con esto. Miren ustedes, jovencitos, esto. Yo creo que todos lo conocemos, que es un fósforo. Y lo que puede generar ese fósforo. Miren ustedes esto, ¿verdad? Pero si nosotros lo analizamos, porque muchos me dicen, mira, doctor Reyes, pero a mí, ¿para qué me sirve la física en medicina? Bueno, yo he tratado de que en un momento determinado ustedes se vean que los diferentes conceptos de física los hemos podido aplicar a medicina. Cuando estén en segundo año, primeramente Dios, el año entrante voy a explicar un poquito más esto. Pero ahorita solo lo voy a enfocar desde el punto de vista físico. Pero, ¿qué pasa con la termodinámica a nivel de medicina? ¿Cómo lo puedo yo aplicar? Muy sencillo. Miren, jovencito, yo tengo mis células, tengo miles de millones de células que tenemos en el cuerpo humano. Esta célula necesita comer, necesita combustible para hacer su trabajo. Puede ser una célula cardíaca. Disculpen por mi problema, sigo con mi problema, ha mejorado mucho, pero me ha ayudado mucho no hablar, pero tengo que hacer esta actividad, entonces les voy a suplicar que me tengan un poquito de paciencia. Bueno, esta célula puede ser una célula cardíaca, puede ser una célula de la corteza cerebral, puede ser una célula de los músculos estriados que nos dan movimiento, o puede ser una célula de un pedazo o de un hueso de lo que es esternón, por decirles algo, pero tiene una función que cumplir, tiene un trabajo que realizar, y ese trabajo lo tiene que desempeñar, pero necesita combustible para poder hacerlo. Tiene hambre, quiere comer. Muy bien.
Entonces le vamos a dar su combustible. ¿Qué combustible es? Glucosa, ¿no? Cuando ustedes tienen hambre y no pueden comer absolutamente nada porque están en un lugar que no es su casa, entonces le dicen, ¿por qué no te chupas un dulcito? Y vas a ver que se te quita el hambre. Por supuesto, porque la glucosa es la mediadora del hambre. Ok, se lo voy a explicar en un momento. Muy bien, entonces esta célula necesita hacer su trabajo y para eso necesita su combustible que va a ser la glucosa. Cuando entra la glucosa dentro de la célula, el metabolismo celular empieza a generar lo que va a ser trabajo, ¿de acuerdo? Pero el problema es que en termodinámica nos dicen de que no hay máquina perfecta en el universo en donde el 100% de energía se transforme en 100% de trabajo. Siempre hay pérdidas de energía y esta no es la excepción. Del 100% de la glucosa que está metabolizando esta célula, únicamente el 40% va a utilizarlo para generar trabajo, para contracción cardíaca, para contracción muscular, para movimiento articular, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasó con el resto? Bueno, se va a transformar en una energía que se pierde en forma de calor. ¿Mm? Y esa transferencia de calor va a hacer que se disipe a nivel de todo el cuerpo y nos va a dar lo que nosotros manejamos como temperatura corporal, 37 grados centígrados. Ustedes se han puesto a pensar por qué tienen 37 grados, bueno, 37 es un número puro, pero solo nada más para explicarlo, ¿verdad? Porque son rangos, pero solo para que lo expliquen, porque no, imagínense, estoy explicando temperatura en 2 minutos. Eso es imposible, pues, pero para que se den, formen ustedes idea de cómo funciona esto y que termodinámica funciona 100% en el cuerpo humano. Entonces, ese metabolismo generó calor y ese calor generó un cambio de temperatura, que es el que nosotros estamos observando acá. Es la temperatura corporal. Entonces, la termodinámica también podemos nosotros, en un momento determinado, la podemos aplicar en lo que es el cuerpo humano. Vean ustedes, termodinámica. Y uno se queda mirando esto y dice, ¿y eso qué es, Dios mío? Es muy complicado. Termodinámica es muy complicado. Pero lo vamos a tratar de hacerlo lo más simple, lo más sencillo, y solamente vamos a analizar la primera ley de la termodinámica. Cuando uno agarra el rollo de esto, miren niños, por Dios que uno dice, Dios mío, ¿dónde estoy metido? Entender lo que ustedes están viendo en el fondo de su pantalla, lo hace uno, como les dijera yo, bueno, a mí me hace sentir muy bien. Bueno, platicábamos la semana pasada, en la clase anterior, platicábamos de calor. Hoy vamos a ver qué es lo que pasa con el calor. Bueno, yo tengo esta, es una máquina. Aquí tengo un recipiente y voy a colocar carbón, que es un combustible, y le voy a aplicar fuego. Esto va a generar lo que se conoce como energía calorífica. La energía calorífica va a hacer de que transforme las moléculas de agua que tenemos en este recipiente arriba, aumente su energía cinética. Recuérdense que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De energía calorífica pasa a energía cinética. Esta energía cinética hace de que las moléculas se empiecen a mover más rápidamente, porque están ganando velocidad. Bueno, a la hora de ganar velocidad se empieza a expandir el gas. Recuérdense que platicábamos la semana pasada de que la temperatura, al aumentar la temperatura, hace que el gas se expanda. Al disminuir la temperatura, el gas disminuye. Entonces, al expandirse genera presión. Esa presión que va a generar es debido a que las moléculas se separaron y la densidad disminuyó y eso hizo de que el estado líquido del agua se volviera estado gaseoso, lo que es vapor. Y este vapor está arriba de 100 grados centígrados. Este vapor lo vamos a conducir por medio de una tubería a un sistema en movimiento. Este es un pistón. Este pistón se mueve de derecha a izquierda en forma horizontal. Cuando el pistón está a este nivel y entra el vapor a una presión grande, va a hacer que el pistón se desplace hacia el lado izquierdo. Y al desplazarse al lado izquierdo, ¿qué va a suceder? Le va a dar movimiento a esta rueda, a este engranaje, le va a dar movimiento. Y si ustedes se dan cuenta, esta rueda, este engranaje, tiene masa, es muy grande, entonces tiene peso.
Entonces, por inercia, a la hora de que empieza un movimiento circular, ya lo vimos, esto va a hacer de que cuando el pistón llega a su parte izquierda, la misma masa, el mismo movimiento, hace de que el pistón regrese a su parte inicial. Viene nuevamente el vapor y genera presión y lo vuelve a desplazar. Entonces se vuelve un movimiento horizontal de derecha a izquierda, constantemente, debido a la presión que está generando este vapor, debido al combustible, debido a la energía calorífica. Entonces empieza a moverse y este engranaje me va a mover, este generador que me va a producir energía eléctrica, que me va a producir movimiento, desplazamiento, etc. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A partir de la energía calorífica, estamos produciendo trabajo. A partir de la energía calorífica, estamos produciendo trabajo. A partir de la energía calorífica, estamos produciendo trabajo. Nos estamos moviendo, estamos pensando, estamos observando. ¿Sí? Lo mismo, solo que aquí lo estamos aplicando a una máquina y aquí lo estamos aplicando a un cuerpo humano. Ok, entonces, a la hora de que surge movimiento, va a haber desplazamiento. Vean ustedes esto. Este es un ejemplo muy clásico. El siglo pasado, lo que es la revolución industrial, la causa de la revolución industrial fue esto. Esto fue. Máquina es una máquina que nos pone como ejemplo, miren ustedes lo pesado que es, pero a pesar de eso, tiene movimiento, tiene desplazamiento. Y eso fue lo que inició la transformación industrial a la que el día de hoy estamos. Y es debido a eso. Y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, en termodinámica tenemos 3 leyes principales. La primera ley que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley nos dice o nos habla sobre transferencias de calor. No voy a entrar en detalles. Y la tercera ley nos habla de lo que es el cero absoluto. Platicamos un poquito de esto y es interesante, pero nosotros vamos a ser médicos y lo único que nos interesa y nos pide nuestro programa es que analicemos lo que es la primera ley de la termodinámica. Entonces, ¿qué es la primera ley de la termodinámica? Se resume simple y sencillamente en que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Perdón. Bueno, ¿qué nos dice nuestro libro? Establece que el cambio de energía interna de un sistema, que le voy a llamar delta U, es esta. Miren, jovencitos. Delta U es la energía que se queda dentro del sistema. Es igual al calor neto que se transfiere, más el trabajo neto que se hace sobre él. La cantidad de calor más el trabajo. En forma de ecuación, la primera ley de la termodinámica se define por acá. El cambio de energía interna va a ser igual a la cantidad de calor que se administra al sistema más el trabajo que se realiza. Si yo sumo el calor más el trabajo, me va a dar lo que se conoce como cambio de energía interna. ¿De acuerdo? Muy bien. Y del lado izquierdo yo tengo, para que nos recordemos de lo que es la primera ley, solo que aplicaba a presiones. Tengo lo que es un pequeño balón del lado izquierdo y del lado derecho, con diferentes presiones. Y en el centro tengo un pequeño pistón. Si yo suelto este pistón, ¿qué va a suceder? Se van a nivelar las presiones. Y al nivelarse la presión, el sistema va a permanecer en equilibrio. ¿Ok? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si lo analizamos desde el punto de vista térmico, que es lo que nos toca el día de hoy, esto es lo que ocurre. Yo tengo dos materiales con diferentes temperaturas, uno a 90 grados y otro a 10 grados centígrados. Si uno de esos dos materiales y los dejo un momentito unidos, ¿qué va a suceder? Va a haber una transferencia de calor y va a llegar a lo que se conoce como un equilibrio, como un equilibrio térmico. Y el equilibrio térmico quiere decir que el material de la izquierda va a tener la misma temperatura que el material de la derecha. Analicemos nuevamente. Bueno, yo tengo acá, perdonen
el cuadrito acá, pero es para detener el movimiento. Tengo mi material a 90 grados centígrados del lado izquierdo y mi material a 10 grados centígrados del lado derecho. Los voy a unir. Y vamos a esperar un movimiento, un tiempo. Y al esperar ese tiempo va a llegar algo muy importante. Los dos van a llegar a lo que se conoce como equilibrio térmico. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿de acuerdo? Un material que tiene mayor temperatura va a transferir su energía a un material que tiene menos cantidad de energía calorífica, ¿de acuerdo? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Vale. Y cuando estamos hablando de transformaciones de energía calorífica, vamos a hablar de calor, Q, vamos a hablar de temperatura, vamos a hablar de presión. Perdonen que no hable muy fuerte, pero no puedo. Y vamos a hablar de volumen. Se recuerda cuando hablábamos de gases, decíamos de que las leyes de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac manejaban cuando alguna de ellas era constante. Lo mismo vamos a hacer acá. Cuando nosotros estemos en una transformación en donde la cantidad de calor es constante, le voy a llamar transformación adiabática. Cuando la temperatura es constante, le voy a llamar isotérmica. Cuando la presión es constante, le voy a llamar isobárica. Y cuando el volumen es constante, le voy a llamar isocórica. Y esas transformaciones me van a servir para hacer los cálculos matemáticos que vamos a manejar dentro de un ratito. Y aquí esto es únicamente para asustarlos. ¿Tienen por así? No, fíjense que cuando uno mira esto, uno dice, bueno, estamos hablando de un proceso adiabático, de un proceso isotérmico y de un proceso isocórico. ¿Y eso qué es? Entonces uno empieza a analizar poco a poco esto y a medida que lo va analizando y lo va entendiendo, va haciéndole un poquito más sencillo todo lo que estamos viendo acá. Y es lo que voy a tratar de enseñarles el día de hoy. Bueno, entremos en materia. ¿Qué es termodinámica? Primero, es una parte de la física, ¿verdad? Que estudia la relación que hay entre el calor y lo que es el trabajo, ¿sí? La relación que hay entre calor y trabajo. Era lo que yo les decía hace un momentito. Acá. La glucosa me va a servir como combustible para producir un trabajo. Y ese trabajo va a generar también calor. ¿De acuerdo? Entonces, hay una relación muy estrecha entre lo que es trabajo y lo que es calor. Yo puedo puedo producir calor y este calor me va a producir trabajo, o puedo producir trabajo y este trabajo me va a generar calor. Veamos, dice entonces, la rama de la física que estudia la relación entre el calor y la fuerza aplicada, también conocida como trabajo, y la transferencia de energía. Eso es lo que le voy a llamar equivalente mecánico del calor. El equivalente mecánico del calor no es más que el trabajo necesario para incrementar la temperatura de un gramo de agua de 14.5 a 15 grados centígrados. Actualmente este equivalente presenta un valor de 4.186 julios, lo cual se estableció en el año 1920. Quiere decir, y vean ustedes acá, abajo, que si yo quisiera realizar un trabajo de 4.186 julios, necesito quemar una caloría. Les voy a explicar. Vienen ustedes y van con el nutricionista o van con su médico y dicen, mire, usted está demasiado gordito. Entonces vamos a hacerle una dieta y vamos a disminuirle su número de calorías. Y me va a hacer ejercicio, porque necesito que me queme de 500 a 600, 700 calorías por día. Muy bien. Entonces le vamos a hacer un subplan de ejercicios y ustedes se van a la máquina, a una máquina que aquí la tengo. Es una caminadora y me va a quemar 600 calorías. Muy bien. Se suben a la máquina y empiezan a correr. Pero ¿qué es lo que pasa? La máquina les empieza a ustedes a decir cuántas calorías queman. Pero ustedes no tienen contacto con la máquina. Pero la máquina sabe cuántas calorías queman. ¿Cómo lo hace? Diría Scott. ¿Cómo lo hace? Muy simple. En función al trabajo. Ustedes al estar caminando, estar corriendo, están trabajando, están haciendo un trabajo. Y recuérdense que julios es unidad de trabajo.
Cuando ustedes alcanzan a hacer un trabajo de 4.186 julios, han quemado una caloría. Entonces la máquina hace el proceso de un análisis mecánico a un análisis térmico. ¿Me doy a entender? Entonces les va a decir cuántas calorías se queman. A eso se le llama equivalente mecánico del calor. Ok. Para que ustedes puedan realizar un trabajo de 4.186 julios, necesitan quemar una caloría. Si ustedes quieren aumentar su, ¿cómo se llama? Su volumen óseo, su volumen muscular, también lo pueden hacer en función a eso. Entonces, ¿qué es el equivalente mecánico del calor? Es relacionar el trabajo con unidades de calor. Unidades de calor con unidades de trabajo. Y dice que el equivalente mecánico del calor, J, es la relación que existe entre el trabajo que se va a realizar en unidades mecánicas partido el calor que se produce por este trabajo. Entonces, el equivalente mecánico del calor no es más que el trabajo partido la cantidad de calor. Esta cantidad de calor que está dividiendo va a pasar a multiplicar y me queda cantidad de calor es igual al trabajo que se realiza. Repito, esta Q que es calor está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces me queda que Q es igual a W. Q es calor y W es trabajo. Entonces es la cantidad de calor para producir una cierta cantidad de trabajo. Y las constantes que vamos a manejar es que una caloría me va a producir 4.186 julios de trabajo. Una caloría me va a producir 0.427 kilopolio-metro de trabajo. Una kilocaloría me va a producir 427 kilopolio-metro de trabajo. Unidades de calor las puedo transferir a unidades de trabajo. ¿Sí? Una cosa importante, jovencitos, y esto no se les vaya a olvidar porque es pregunta de examen, seguro. Yo quiero transformar unidades de calor a unidades de trabajo, se puede hacer, y para eso voy a utilizar lo que es el equivalente mecánico del calor. Y aquí lo tengo. 4.186 julios calorías equivalen a 0.427 kilojoules calorías. ¿De acuerdo? Ok. El primer principio de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Dice, aquí lo tengo. La energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Muy bien. Y la fórmula general de la primera ley de la termodinámica es, dice, que la cantidad de calor que yo le voy a administrar a un sistema va a ser igual a la cantidad de energía que se queda dentro del sistema sumado al trabajo que va a producir. La energía calorífica producida equivale exactamente a la energía transformada. Esta es la energía que se produce y esta es la energía que se transforma. Les voy a explicar. Aquí lo tengo. Yo tengo una cierta cantidad de calor y esto es un sistema. Puede ser el cuerpo humano, puede ser una máquina de vapor y le voy a administrar calor. Una cosa muy importante. Cuando yo le voy a administrar calor al sistema, Q es positivo. Repito. Cuando yo le voy a administrar calor al sistema, Q es positivo. Esta cantidad de calor ingresa al sistema. Y este sistema va a generar trabajo. Y cuando genera trabajo, ese trabajo es positivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando entra calor al sistema, Q es positivo. Y cuando sale trabajo, el trabajo va a ser positivo. Y vean la ecuación. Q es igual. Yo tengo que este es el 100% de calor que voy a administrar. Parte de ese calor se va a quedar dentro del sistema y parte va a producir trabajo. Si yo sumo la cantidad de calor que está en el sistema más la cantidad de calor que genera el trabajo, me va a dar la cantidad de calor que se administró a ese sistema. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa a la inversa? Yo tengo trabajo, pero ahora ese trabajo lo voy a introducir al sistema. Cuando el trabajo se introduce al sistema, el trabajo es negativo. Y
a partir de ese trabajo va a generar calor. Entonces el calor se vuelve negativo. Ahora una cosa muy importante, jovencitos, y esto no se les va a olvidar. Cuando yo administro calor al sistema, este sistema, su energía interna va a aumentar, y al aumentar su energía interna, la temperatura se incrementa del sistema. Y esto va a generar trabajo, y el trabajo va a ser positivo, ¿de acuerdo? A la inversa, si yo tengo un trabajo y ese trabajo lo voy a administrar al sistema, ¿qué va a suceder? El trabajo es negativo. Y a partir de esto va a generar calor. Entonces, la cantidad de energía interna del sistema va a disminuir. La temperatura tiende a disminuir. Y esto es lo que me va como les dijera yo, resumir lo que es la primera ley de la termodinámica. Bueno, analicemos esto. Ya de una forma un poquito más gráfica. Como a mí me gusta trabajarlo para que lo logren entender. Bueno, ya tengo una cierta cantidad de combustible, le voy a poner un poquito de fuego y vamos a introducir calor al sistema. A la hora de introducir la cantidad de calor, le voy a suponer que es el 100% de energía calorífica. Se introduce al sistema. En el sistema, como estamos introduciendo, Q va a ser positivo, ¿de acuerdo? Entonces se empieza a incrementar la presión interna de este sistema y la temperatura empieza a aumentar. Al aumentar va a haber un desplazamiento del pistón. Vean ustedes esto, porque la presión interna se incrementó, hay un desplazamiento. Al haber un desplazamiento y está generando fuerza, va a producir un trabajo, que lo tengo acá. ¿Por qué? Por el movimiento que está haciendo este pistón. Y ese trabajo que se está produciendo es debido a la cantidad de calor que se administró. Ahora, parte de esa energía calorífica que se administró se queda dentro del sistema, que le voy a llamar cambio de energía interna. Y el resto de energía que se produce va a producir, vale la redundancia, trabajo. Ahora vean, el 20% de la energía administrada se quedó dentro del sistema y el 80% produjo trabajo. Eso se conoce como eficiencia, ¿sí? Como rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, vengo yo y yo sé que la cantidad de calor administrada a un sistema va a ser igual al cambio de energía interna más el trabajo que se produce. ¿Cuánto fue el cambio de energía interna que se quedó en el sistema? Se quedó el 20%. ¿Y cuánto trabajo produjo esa administración de calor? Produjo 80%. Si yo sumo 20 más 80%, me va a quedar 20 más 80, 100%. Quiere decir que la cantidad de energía administrada al sistema es del 100%. Vean, se administró 100% de energía calorífica que se transformó en energía interna y de trabajo que suman el 100%. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía calorífica se transformó en energía interna y en lo que es trabajo. Y recuérdense que cuando hay cambio de energía interna, va a haber cambio de temperatura. Esto es importante. Entonces aquí tenemos nosotros un pequeño diagrama. Lo mismo que les explicaba hace un momentito. La cantidad de calor que se administra a un sistema va a ser igual al cambio de energía interna más al trabajo que se produce. O vean acá ustedes. Tengo el sistema y dentro del sistema tenemos moléculas que si las calentamos, estas empiezan a moverse, empieza energía cinética y va a haber un incremento de la energía interna. ¿De acuerdo? Y aquí miren, niños, el sistema es una máquina. Yo tengo una cierta cantidad de calor, 150 julios. Recuerden que julio es unidad de energía calorífica. Y voy a administrar estos 150 julios al sistema. Voy a calentarlo. De esos 150, únicamente me produjeron el 100 julios de trabajo. ¿Qué pasó con los 50 restantes? Esos 50 restantes julios se quedan dentro del sistema y le voy a llamar energía interna. Entonces, yo digo que la energía interna va a ser igual a la cantidad de calor menos el trabajo que se produce.
¿Y eso de dónde salió, doctor? Bueno, yo creo que aquí lo tengo, no lo tengo acá. Se los voy a explicar en un ratito que lo tengo en una diapositiva. Muy bien. El cambio de energía interna, lo que pasa es el trabajo que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Entonces me queda que el cambio de energía interna va a ser igual a la cantidad de calor menos el trabajo. Si yo aplico esta fórmula, me va a decir cuánta energía se quedó dentro del sistema. Y vean acá, administré 150 julios de calor y se produjeron 100 julios de trabajo. ¿Cuánta energía interna se quedó en el sistema? Aplico mi fórmula. El cambio de energía interna va a ser igual a la cantidad de calor administrada en julios, 150 julios, menos el trabajo que se va a realizar o que se está realizando, 100 julios. 150 menos 100 me va a dar 50 julios. ¿Qué quiere decir 50 julios? 50 julios quiere decir que la energía interna que se quedó dentro del sistema va a ser de 150. ¿Qué pasa si administramos trabajo al sistema? ¿Qué pasa? Cuando administramos trabajo, el trabajo va a ser negativo y la cantidad de calor que se va a producir va a ser negativo. ¿Se recuerdan de esto? Yo administro trabajo, va a ser negativo, y a partir de ese trabajo genero calor, va a ser negativo. Entonces es lo mismo. Voy a administrar 100 julios a este sistema, y de esos 100 julios vamos a producir calor 150. El signo me está indicando que se está administrando trabajo y del sistema está saliendo calor. El cambio de energía interna va a ser igual a la cantidad de calor administrada, a la cantidad de calor que se produce, menos 150, menos, este menos es de la fórmula, la cantidad de trabajo que se administra, menos 100 julios. Menos por menos me da más. 150 más 100 me da menos 50 julios. ¿Qué quiere decir? Que estos menos 50 julios va a ser la cantidad de energía interna que queda dentro del sistema. Miren. Esto es muy importante. Vean la diferencia que hay de 50 julios a menos 50 julios. Solo vean las flechitas, nada más. Les cuento. Vino una revisión de un estudiante y me dice, mire, doctor Reyes, yo quiero que me dé revisión. Me da mucho gusto. Es que fíjese que la respuesta era positiva y esta persona la puso negativa. Y quiere revisión. Yo les he dicho miles de veces que el signo me cambia completamente la respuesta. Vean esto. ¿Qué diferencia entre 50 julios y menos 50 julios? Es completamente diferente. 180 grados de diferencia. Entonces, ¿quiere revisión? Le digo, ¿cómo le voy a dar revisión? Si usted me puso negativo y era positivo, usted me puso positivo y era negativo, no se fue, es que me equivoqué, es que eso no se vale, pues. Tengo una pistola, le disparé, lo maté, ay, perdón, es que me equivoqué, no tenía por qué apacharse, pero perdón, se me equivocó. No se puede, ¿me entienden? Es que yo lo he repetido miles de veces, pues, ¿sí? Igual agregar ceros o poner puntos, no se puede. Si yo, mi respuesta vale 100 y pongo 1000, te corrió un punto, te corrió un espacio. Pero 100 es igual a 1000. Una diferencia enorme. Entonces yo quiero que me agarren el rollo en ese sentido. Una cosa muy importante es, yo no califico los exámenes, los califica la plataforma. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren criticar, critiquen a la plataforma, no a mí, porque yo no estoy calificando. Y por supuesto, si yo me digo, es que mi doctor, fíjese que solo por el signo póngame la buena, yo nunca le pondría bueno eso, porque me sería ir en contra de mis principios. Miren, eso es diferentísimo. Lo cual, agarren mi rollo con esto. Yo lo siento mucho. Es que me equivoqué. No, es que no se vale, ¿no? Se me fue el bisturí, perdón, se equivocó, se murió la persona, perdón, me equivoqué. Me lo van a aceptar. Ok, bueno, sigamos. Ahora, ¿en qué unidades vamos a trabajar lo que es termodinámica? Siempre cuando hablamos de un tema nuevo, yo siempre les digo, jovencitos, les pongo su fórmula y les pongo unidades. El cambio de energía interna es igual a la cantidad de calor administrado menos el trabajo que se va a realizar o que se tenga. El cambio de energía interna
¿La voy a manejar en calorías o la voy a manejar en joules? La cantidad de calor que entra o que sale del sistema, ¿la voy a trabajar en calorías o en joules? Y la cantidad de trabajo, ¿la voy a manejar en calorías o lo voy a manejar en joules? Hay otra unidad de calor que es el BTU. ¿Sí? El BTU es las calorías en el sistema británico, que lo vamos a platicar dentro de un momento. Bueno, hablemos de las transformaciones, de los procesos. ¿A qué se debe? Tengo 4 variables cuando estoy hablando de termodinámica. Tenemos lo que es presión, lo que es volumen y lo que es temperatura, y además de eso, lo que es calor. Entonces, igual que cuando trabajamos lo que es gas. En un momento determinado, una se va a volver constante. Hablemos del proceso isobárico. Isos igual. Bárico, estamos hablando de presión. Cuando nosotros estamos trabajando un proceso termodinámico en gases y tenemos la presión constante, le voy a llamar el proceso isobárico. Eso implica que la presión o el cambio de presión es igual a 0. Por lo tanto, la fórmula que vamos a trabajar en procesos isobáricos va a ser igual que la cantidad de calor que vamos a administrar al sistema va a ser igual a la suma del cambio de energía interna más el trabajo que se produce. ¿De acuerdo? A esta fórmula me representa el proceso isobárico. El calor transferido al sistema realiza trabajo, pero también hay un cambio de energía interna dentro del sistema. ¿Sí? No se les va a olvidar. Eso es un proceso isobárico. Hablemos del proceso isocórico. Isos igual. Córico, volumen. ¿De acuerdo? Es decir, el volumen permanece constante. Eso implica que el trabajo va a ser igual a 0. Y les voy a explicar acá. Perdonen, jovencito, disculpen. Les voy a explicar. Vean ustedes, esta es mi pequeño diagrama. Aquí hay un proceso térmico. Estoy administrando calor. Este calor, esta energía calorífica se transforma en energía cinética. Entonces, las moléculas que están dentro del sistema se empiezan a mover y aumenta la presión. Eso hace que el pistón se desplace. ¿Sí? A la hora de desplazarse, vean ustedes, recorre una distancia, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, yo digo que trabajo es igual a la fuerza por la distancia que te desplaza. Muy bien, entonces, si yo tengo que esta fuerza está generada por la presión que está generando acá, esta flecha está desplazando el pistón hacia arriba, entonces me va a generar una distancia y va a haber trabajo. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa en un proceso? ¿Ok? Lo detengo acá. En un proceso en donde el volumen es constante. Le voy a administrar lo que es energía calorífica. Esta energía calorífica se transforma en energía cinética. Esta energía cinética mueve las moléculas unas contra otras, pero aquí hay un problema. A volumen constante quiere decir que esto no se mueve. Este pistón queda fijo. Entonces la distancia es 0. Entonces no va a producir trabajo. 0. Por cualquier fuerza me va a dar 0. Por lo tanto, a volumen constante, el trabajo es 0. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, eso es lo que quiere decir esta transformación. En procesos isocóricos, el volumen es constante. Eso quiere decir que el trabajo es igual a 0. Entonces yo voy a decir y voy a tomar la primera fórmula, que es la ley de la termodinámica, que la cantidad de calor administrada va a ser igual al cambio de energía interna más el trabajo que realiza. Pero como el trabajo es igual a 0, esto es igual a 0 y me queda que la cantidad de calor que se administra al sistema se queda en energía interna. ¿De acuerdo? Entonces, en el proceso isocórico, la cantidad de calor es igual a la cantidad de energía interna. Esta es la fórmula para un proceso isocórico. Hablemos del proceso isotérmico.
ISO es igual. Térmico, estoy hablando de temperatura. Ustedes se recuerdan, yo les mencionaba hace un momentito, que cuando yo administro calor a un sistema, va a haber un cambio de energía interna. Y ese cambio de energía interna se va a manifestar por un cambio de temperatura. Pero si la temperatura permanece constante, entonces quiere decir que no va a haber cambio de energía interna. Por lo tanto, el cambio de energía interna va a ser cero. Si yo elimino la cantidad de energía interna de la fórmula de lo que es la primera ley de termodinámica, me va a quedar que la cantidad de calor que se administra va a ser igual al 100% de trabajo que se va a producir. Esto es un proceso isotérmico. Eso es teórico. Todo lo que estamos platicando es teórico. Y por último, el proceso adiabático. En el proceso adiabático, el calor permanece constante. ¿Qué quiere decir? No va a haber transferencia de calor. Y si no hay transferencia de calor, Q va a ser igual a cero. Apliquemos la fórmula de lo que es la primera ley de la termodinámica. Q es igual a cambio de energía interna más el trabajo. Como la cantidad de calor es igual a cero, es decir, no hay transferencia de calor, esto se hace cero. Ahora vean esto. Despejo. Despejo. Oh, aquí me hizo falta esto. Sí. Entonces, vengo, la cantidad de trabajo que está positivo lo voy a pasar al otro lado del igual. Y el positivo me vuelve negativo. Quiere decir que el trabajo va a ser igual al cambio de energía interna negativa. Y como siempre yo les he dicho, ordenemos nuestra fórmula. El cambio de energía interna va a ser igual al trabajo que se realiza en forma negativa. ¿De acuerdo? Bueno. Y lo tengo, solo que ya un poquito más explicado, creo que no hay ningún problema, es exactamente lo mismo, lo único para que ustedes lo analicen. Ok, y miren jovencitos, tengo constantes y lo puse de esa manera, lo puse así acostadito porque como les decía yo, aprovecho el 100% de lo que es la pantalla para que ustedes tengan sus constantes bien por acá. Digamos, aquí tengo unidades de trabajo, energía, calor, energías de potencia. ¿De acuerdo? Estas pueden manejarlas. Si tuvieran alguna duda, pueden utilizar el apéndice de la física general de Van der Merwe de la serie Shaw. Bueno, dice, entonces vamos con los ejemplos. Una bala de plomo, el calor específico 0.03 caloría gramo grado centígrado, de 100 gramos está a una temperatura de 20 grados centígrados. Se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 420 metros por segundo. Y al regresar al punto de partida choca con un trozo de hielo a 0 grados centígrados. Tanto hielo se funde. Se supone que toda la energía del choque se convierte íntegramente en calor. Muy bien, empecemos. Primero, ¿qué me da? Dice, primero, una bala de plomo. El calor específico del plomo es de 0.03 caloría gramo grado centígrado. Tiene una masa de 100 gramos y está a una temperatura de 20 grados centígrados. Se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 420 metros por segundo. Y al regresar al punto de partida choca con un trozo de hielo. Ok. El hielo, yo lo identifico y le estoy poniendo diferente color para que ustedes se den cuenta. El hielo tiene una temperatura de 0 grados centígrados. ¿Sí? ¿Cuánto hielo se funde? ¿Cuánto hielo se funde? ¿Qué me están pidiendo? Masa. ¿Cuánto hielo se funde? Masa. Se supone, esto es importantísimo, que toda la energía de choque, se supone que toda la energía de choque se convierte íntegramente en calor. Bueno, miren acá. Estamos hablando de velocidad, ¿de acuerdo? Tengo dos tipos de energía, la energía potencial y la energía cinética. La energía potencial está en función a altura y la energía cinética está en función a velocidad.
Entonces, si me dan a mi velocidad, ¿de qué tipo de energía estamos hablando? De energía cinética. Entonces, que toda la energía cinética del choque se convierte íntegramente en calor. ¿Sí? Recuérdense que energía es Joule, calor es Joule. Lo platicábamos hace un momento. Yo puedo transferir unidades de calor a unidades de energía. Unidades de calor a unidades de energía. ¿De acuerdo? Y esto es lo que voy a hacer ahorita. Ok, muy bien. Ahora razonemos el problema. Yo tengo energía cinética. Yo sé que puedo transformar las unidades de energía cinética, las puedo pasar a unidades de calor. Una vez yo ya tengo las unidades de calor, lo que puedo hacer es calcular la masa que me están solicitando. Gramo es masa. Entonces voy a hacer lo siguiente. Primero encuentro la energía cinética. Luego transfiero de de unidades de energía a unidades de calor. Y por último voy a encontrar la masa de, ¿cómo se llama? De el hielo que se va a fundir. Muy bien, veamos. Lanzamos un cuerpo que lleva una velocidad inicial de 420 metros por segundo. Cuando regresa, choca a un trozo de hielo. Y recuérdense que cuando estamos hablando de caída libre, la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final cuando llega en el mismo punto donde sale. Esta velocidad final se va a convertir íntegramente en calor y va a fundir una cierta cantidad de masa de hielo. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a calcular la energía cinética y luego la voy a transferir a unidades de calor y voy a encontrar lo que es la masa. Muy bien, ahí empecemos. Primero, voy a hallar energía cinética. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio es constante. La masa, cuidado con esto, la masa vale 100 gramos. La masa vale 100 gramos. Y aquí, miren, jovencitos, era lo que yo les explicaba, disculpen un momento, les explicaba en clases anteriores. Es muy, 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 muy importante manejar unidades dimensionales. Y aquí se van a dar cuenta de esto. Muy bien. Primero, ¿por qué no les mencioné unidades dimensionales al principio? ¿Se recuerda que yo les digo? Primero, ¿qué me dan? ¿Qué me piden? Sistema, fórmula y procedimiento, y si en un momento determinado, gráfico. Pero, ¿qué pasó con las unidades dimensionales? Ahorita les explico. Uno, la masa vale 100 gramos. Ok. La velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? 420 metros por segundo. 420 metros por segundo al cuadrado. Y aquí hay un problema. Estoy trabajando gramos y estoy trabajando metros. No va. Entonces tengo que pasar estos 100 gramos, los tengo que pasar a kilogramos para que la respuesta me quede en el sistema internacional. 100 gramos equivalen a 0.1 kilogramos. Fíjense que se los dije despacito para que lo analicen. Vuelvo a repetir. Cuando yo estoy trabajando la fórmula de energía cinética, la masa la tengo en gramos y la velocidad la tengo en metros por segundo. Entonces tengo que transformar los gramos a kilogramos. ¿Quién me dijo eso? Me lo dijo la unidad dimensional. Okay. Entonces, 100 gramos equivalen a 0.1 kilogramo. 420 elevado al cuadrado por 1 dividido 2 me queda 8.820 joules. Otra cosa importante, niños. Aquí hay un cuadrado. Si ustedes no elevan al cuadrado 420, ya al final no les va a cuadrar la respuesta. Y no me vayan a decir, doctor, es que yo no pude, deme revisión porque yo no elevé al cuadrado. Si no elevó al cuadrado, se fue horrible. Es que me puse nervioso, es que la calculadora. Miren, pretextos siempre van a haber. El resultado es el resultado.
Lo hicieron o no lo hicieron, ya es la situación. Pero ahí está por escrito y no hay vuelta de hoja. Así que tengan mucho cuidado con lo que están haciendo despacio. Entonces, 420 al cuadrado por 0.1 dividido 2 me da 8.820 julios. ¿Qué hice? Ya encontré la energía cinética. Ahora voy a pasar esa energía cinética, la voy a pasar a calor. ¿Y cómo lo hago? Muy simple. Una simple conversión. Voy a convertir unidades de energía a unidades de calor. ¿Y cómo lo hago? Muy bien. Veamos. 8.820 julios son unidades de trabajo. Entonces hago una conversión. Yo sé. Voy a pasar los julios, los voy a pasar a calorías. Entonces pongo mi línea de división. Los julios los voy a pasar a calorías. Primera unidad dimensional. Una caloría equivale a 4.186 julios. Ya lo tenemos, ya los expliqué hace un momentito. Ok. Julio que multiplica. Julio que divide se cancela y me quedan calorías. 8.820 por 1 dividido 4.186 me queda 2.107.02 calorías. Ahora vean esto. Unidades de trabajo, 8.820 julios. Las pasé a unidades de calor, 2.107.02. De trabajo, de energía, la pasé a calor. Recuérdense que W es igual a K y es igual a U. Eso lo platicamos la semana anterior. Entonces ya tengo mi paso 2. El paso 2 me dice que yo voy a pasar a unidades de calor. Ahora voy a calcular la masa. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy fácil. Encontrando la masa del hielo. Yo sé que el calor de fusión del hielo es de 80 calorías por gramo. Es la fundición o fusión del hielo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito 80 calorías para fundir 1 gramo de hielo. Ok, entonces vamos a hacer mi regla de 3 simples. Una regla de 3 simples. Yo sé que 1 gramo, para fundir 1 gramo de hielo, yo necesito 80 calorías. Para fundir 1 gramo de hielo, yo necesito 80 calorías. Ok, ahora vean esto. La cantidad de calor que generó la bala al chocar el hielo es de 2.107.02 calorías. Ahora voy a ver cuánto calor, cuánta masa de hielo me funde. Entonces voy a poner 2.107.02 calorías. ¿Cuánto hielo, cuánta masa de hielo me va a fundir? Entonces, en regla de 3 simple, es muy fácil. Multiplico extremos y divido dentro del extremo restante. Eso los enseñaron en el colegio. 2.107.02 calorías multiplicado por 1 gramo dividido 80 calorías. ¿Qué me queda? La caloría que multiplica y la caloría que divide se cancela. Y miren lo que va a pasar. 2.107.02 por 1 dividido 80 me queda 26.34. Cuidado, vean aquí, vean. ¿Qué les quedó? Gramo. Por abajo. Y vean ustedes, ahorita yo no tengo esto que es, no lo tengo. Entonces yo sé que es masa. Fíjense una cosa muy importante, uno de los errores más grandes que comete el estudiante. ¿Qué me están pidiendo? Masa. Muy bien, entonces empiezan a buscar ustedes la fórmula de masa en este punto. No la van a encontrar. Si se dan cuenta, a la hora de hacer la regla de 3, porque yo ya estoy pensando, estoy razonando, me quedó gramos y gramos es unidad de masa. Entonces al final yo sé que esto es masa. ¿De acuerdo? Miren, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Miren, jovencitos, si ustedes aprenden a hacerlo mecánicamente, esto no lo hicieron. Esto no lo pudieron, no lo van a poder hacer. ¿De acuerdo? Tienen que pensar. Y vean ustedes, hay algo diferente si quieren ustedes a la hora de estar haciendo ese problema. Esto. Antes de hacer el problema, yo lo pensé. Miren acá. Dice, toda la energía que se produce va a fundir el hielo. Que toda la energía de choque se convierte integralmente en calor. Prácticamente esto es lo que va a resolver el problema.
Y esto fue lo que yo hice. Y después ya solo lo apliqué. ¿De acuerdo? Cuidado con eso, joven. Y aquí lo tiro. Número 2. Una grúa funciona con un motor de 15 caballos de vapor. Teniendo en cuenta que las pérdidas caloríficas debido a los rozamientos de la grúa, el rendimiento del motor es del 20%. Aquí hay rendimiento. Lo platicábamos cuando hablábamos de la cantidad de calor que se administra, entra al sistema, pero solo una parte hace trabajo y el otro se pierde. Eso es lo que hablábamos de rendimiento. La combustión del gas proporciona 5.000 kilocalorías por metro cúbico. Calcular el volumen del gas necesario para elevar la carga 1500 a una altura de 20 metros. Lo mismo. Bueno, ¿qué me da? Primero, dice, una grúa funciona con un motor. El motor tiene una potencia de 15 caballos de vapor. Teniendo en cuenta que las pérdidas caloríficas debido al rozamiento de la grúa, el rendimiento es del 20%. Quiere decir que el 80% de esa energía se pierde en calor. El 80% se pierde y solamente el 20% se va a producir trabajo, va a producir el que nos están pidiendo. La combustión del gas, entonces ya estamos hablando de gas. Es otro material, nos va a proporcionar 5.000 kilocalorías por metro cúbico. Miren, niños, aquí está la clave. Quiere decir que un metro cúbico de gas me va a producir 5.000 kilocalorías. Y era lo que yo les decía y siempre les he dicho, aprendan a interpretar sus unidades dimensionales. La combustión del gas proporciona 5.000 kilocalorías por metro cúbico. Hallar el volumen, entonces esta va a ser la clave, porque si un metro cúbico de gas me proporciona 5.000 kilocalorías, este volumen es el que me va a servir para calcular lo que me están pidiendo. Dice, el volumen proporciona 5.000 kilocalorías por metro cúbico. Calcular el volumen de gas necesario para elevar una carga que tiene un peso de 1.500 kilopollos y lo voy a elevar a una altura de 20 metros. Ahora, miren, niños, aquí hay una cosa muy importante, peso por altura. Esto, miren, fíjense que a medida que voy poniendo mis datos, voy razonando el problema. Peso por altura puede ser trabajo, puede ser energía potencial. La energía potencial es peso por altura y es energía, y la energía la puedo transformar en calor. Ya tengo el problema resuelto. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Lo que les estaba diciendo ahorita. Primero, yo tengo peso y tengo altura. Si tengo peso o altura, puedo encontrar energía potencial. ¿Sí? Muy bien. Una vez yo ya tengo la energía potencial, voy a calcular el rendimiento. ¿No? Una vez he calculado el rendimiento, voy a transformar esa energía potencial, ese trabajo, a calor. Doctor Reyes, ¿pero por qué puso W? Recuérdense que cuando estoy hablando de caída libre, trabajo es igual a peso por altura. Cuando estoy hablando de energía potencial, es igual a peso por altura. Es exactamente lo mismo. Y luego, una vez ya transformé las unidades de energía a unidades de calor, encuentro el volumen. Prácticamente, a partir de acá, miren, jovencitos, yo ya tengo razonado mi problema. Hagámoslo. Muy bien. Primero voy a encontrar lo que es el trabajo de la energía potencial. Peso por altura. El peso es de 1.500 kilopolvos. Y la altura es de 20 metros. 15 por 2, 30. Agrego 3 ceros. Y me queda que el trabajo o la energía potencial es de 30.000 kilopolvos metro. Doctor Reyes, pero usted está trabajando energía potencial y aquí pone trabajo. A ver, jovencito, ¿cuál es la fórmula de trabajo cuando el cuerpo cae desde una altura? Peso por altura. A ver, jovencito, ¿cuánto vale la energía potencial? Peso por altura. Es lo mismo, ¿me entienden? Lo que yo trato de hacer con esto es de que piensen, que razonen, no que se los aprendan de memoria. No, que hablemos del rendimiento. Miren esto, jovencitos. Y aquí es donde se me pierden un montón, ¿no?
Analicen eso. Bueno, dice que para que yo pueda elevar un peso de 1500 kilopodios, una altura de 20 metros, necesito administrar un trabajo de 30,000 kilopodiómetros. Si pongo menos trabajo, ya no voy a subir los 20 metros. ¿De acuerdo? Pero dicen que el rendimiento es del 20%. Entonces, estos 30,000 kilopodiómetros va a ser el 20%. ¿Sí? El 100% va a ser X. Ok. Bueno, una regla de 3 simple. Multiplicamos extremos y dividimos dentro del extremo restante. Me queda de la forma siguiente. 30,000 kilopodiómetros multiplicado por el 100% dividido el extremo restante, 20%. Por ciento que multiplica, por ciento que divide, se elimina. 30,000 por 100 dividido 20, me queda 150,000. 30,000. 30, 1, 2, 3 por 1, 2, dividido el 20%. 150,000. Me queda 150,000. ¿No entiendo, doctor? Se voy a explicar. ¿Se recuerdan que cuando yo hablé de rendimiento, yo les decía ahorita de que únicamente el 20% se aprovecha, el 80% se pierde? ¿De acuerdo? El 80% se pierde en forma de calor y solo el 20% se va a utilizar de trabajo. Ok, ahora vean ustedes, aquí tengo 150,000 kilopodiómetros. Sáquenle el 20%, sáquenle el 20% a 150,000 y les va a quedar 30,000. Hagámoslo. Yo tengo acá 150, 1, 2, 3 por punto 20, me da 30,000. Se perdió el 80%. Doctor Reyes, pero es que el 30 por 30,000 es el 100%, el 20 es el X. ¿Quién es eso? Es que ese es el problema, miren, jovencitos, cuando ustedes les enseñaron regla de 3 simple, no les explicaron la regla de 3 simple, solo dijeron el 100% y nada más, no lo razonaron. Ahora piénsenlo. Yo necesito únicamente el 20% para realizar trabajo. Y el 20% es 30,000. El 80% de 150,000 se perdió en forma de calor. Y únicamente el 20% me va a realizar trabajo. Y el 20% de 150 va a ser 30,000. Piénsenlo. Razónenlo. Sigamos. Paso número 2. Vamos a transformar unidades de trabajo, unidades de energía, a unidades de calor. Muy bien. Entonces yo tengo 150,000. ¿Cómo lo hago? Simple. Una simple conversión. Yo tengo kilopodiómetro, multiplicando, lo pongo a dividir. ¿A qué lo quiero llevar? A unidades de calor. Y dice, una caloría equivale a 0.427 kilopodiómetro. Kilopodiómetro que multiplica, kilopodiómetro que divide, se cancela, y me queda 150,000. O me comí un 0. 150,000 dividido 0.427, me queda 351,278.06 calorías. Me comí un 0 aquí, joder, ya está. Me comí un 0. Me comí un 0. Ajá. Entonces me queda 150,000 por 1 dividido 0.427. Doctor Reyes, ¿y de dónde sacó esta factor de conversión? Está en la teoría que les di hace un momentito. Ahí, arribita. Muy bien. Y me va a quedar, entonces, 351.29 kilocalorías. Miren, jovencitos, aquí una cosa importante. Kilopodiómetro que multiplica, kilopodiómetro que divide, se cancela, y me queda 351
351.288.06 calorías. El problema es que tengo que pasarlo a kilocalorías. Entonces, al pasar a kilocalorías me quedan 351.29 kilocalorías. Ahora calculemos el volumen. Doctor Reyes, no entendí. ¿Qué no entendió? ¿Por qué lo pasó a kilocalorías? Por este miren. Dice acá, la combustión del gas proporciona 5.000 kilocalorías por metro cúbico. ¿De acuerdo? La cantidad de calor va a ser de 5.000 kilocalorías por metro cúbico. Entonces, cuando yo transformé las unidades de energía a unidades de calor, me quedaron en calorías. Entonces, estas calorías las tengo que transformar a kilocalorías para poder relacionarlo con este volumen. ¿De acuerdo? Entonces, yo digo, un metro cúbico de gas me produce 5.000 kilocalorías. Si no han aprendido a manejar las unidades dimensionales, no van a poder trabajar. Cuando este cuerpo produce una energía potencial, la energía potencial fue de 351.29 calorías. Entonces, estas 351.29 calorías, ¿cuántos metros cúbicos de gas va a proporcionar? Una regla de 3 simple, multiplico extremos y divido dentro del extremo restante. Ok, 351.29 multiplicado por un metro cúbico y lo divido dentro del extremo restante, 5.000 kilocalorías. Otra vez lo mismo, miren niños, 351 dividido 5.000 me queda 0.07. Vean lo que voy a hacer. Kilocaloría que multiplica, kilocaloría que divide se cancela y ¿qué me va a quedar? Metro cúbico. ¿Y este metro cúbico a qué se refiere? Se refiere a volumen. Entonces, el volumen de gas que yo necesito para subir un peso de 1.500 kilopollos, una altura de 20 metros, es de 0.07 metros. Ahora, era lo que yo les decía al principio cuando estaba presentando el tema y miraba un montón de fórmulas, es un poquito complicado. Pero ¿saben una cosa, jovencitos? Aquí la clave es esto, orden. Organizarse desde el principio. Fíjense que antes de que yo hice el problema, yo lo razoné. Miren acá, primero encuentro la energía interna. Luego calculo el rendimiento. Ya teniendo el rendimiento voy a transformar unidades de energía a unidades de calor. Y una vez ya tengo las unidades de calor, voy a encontrar el volumen a partir de las kilocalorías que produce cada metro cúbico de gas. Ahí está. Número 3. Un motor de 0.4 caballos se agita en 40 litros de agua, suponiendo que todo el trabajo se invierte en calentar el agua, hallar el tiempo necesario para elevar la temperatura en 6 grados centígrados. La masa de un litro de agua equivale a 1 kilogramo. Fíjense que aquí es importante. El litro de agua equivale a 1 kilogramo de masa de agua. ¿Qué me da? Primero, motor tiene una potencia, dice, un motor tiene 0.4 caballos vapor. Ya saben ustedes que caballo vapor es potencia. Y tenemos que va a agitar un volumen de agua de 40 litros. Ahora vean esto. 1 litro de agua me va a producir 1 kilogramo de masa de agua. ¿Ok? Por eso los puse de diferente color. Sigamos. Dice, suponiendo que todo el trabajo se invierte en calentar el agua, entonces todo este trabajo se va a transformar en calor, hallar el tiempo necesario para elevar la temperatura en 6 grados centígrados. Cuidado, 6 grados centígrados es delta T. No es ni inicial ni final, es cambio de temperatura. Okay. Entonces vean una cosa importante. Y se los pongo aquí de este color. Por eso les digo, miren niños, es muy importante manejar unidades dimensionales. Los caballos vapor los voy a trabajar en el sistema técnico.
Yo sé que 0.4 caballo vapor lo puedo transformar a kilopolio-metro. ¿Cómo? Un caballo vapor equivale a 75 kilopolio-metros por segundo. Esas unidades las tenemos ahí arriba. Es que yo no puedo regresar ahorita porque me cuesta un poquito, pero al ratito si quieren lo podemos analizar. Entonces me queda caballo vapor que multiplica, caballo vapor que divide se cancela y me queda kilopolio-metros sobre segundo. 75 por 0.4 me queda 30 kilopolio-metros por segundo. ¿Qué es esto? Que 0.4 caballos de vapor de potencia que está produciendo este motor equivalen a 30 kilopolio-metros por segundo. Por segundo. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer el problema? Muy bien. Primero paso. Primero voy a encontrar la cantidad de calor. Luego esa cantidad de calor la voy a transformar en unidades de trabajo. Y por último vamos a encontrar el tiempo. Empecemos. Primero encontremos la cantidad de calor del agua. Muy bien. Dice, la cantidad de calor va a ser igual a la masa, calor específico por el cambio de temperatura. La masa de agua. Y me voy. La masa de agua es de 40 litros. Yo sé que la masa de un litro de agua equivale a 1 kilogramo de masa de agua. Entonces 40 litros es igual a 40 kilogramos de masa de agua. El calor específico del agua es 1 kilocaloría, kilogramo, grados centígrados. Y el cambio de temperatura fue de 6 grados centígrados. 40 por 1 por 6 me da 240. ¿Sí? Kilogramo que multiplica se va con kilogramo que divide. Grado centígrado que multiplica se va con grado centígrado. Me queda kilocaloría. Encontré la cantidad de calor que me va a generar el agua. Ok. Ahora voy a transformar unidades de calor a unidades de trabajo energía. 240 kilocalorías. Estos son los factores de conversión que tenemos ahí arriba. 1 kilocaloría equivale a 427 kilopolio-metros de trabajo. Ok. Kilocaloría que multiplica, kilocaloría que divide se cancela. 240 por 427 me da 102.482. ¿Qué? Kilopolio-metro de trabajo. Transformé unidades de calor a unidades de trabajo. Transformé unidades de calor a unidades de trabajo. Este es mi chivo, mis jueces. Ahora encontremos el tiempo. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Muy bien. Potencia es igual a trabajo partido tiempo. Es una fórmula que ya manejamos. Potencia me darán 30 kilopolio-metros por segundo. El trabajo no lo tenía, pero encontré, a partir del calor, encontré el trabajo y ya lo tengo acá. Despejo. El tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar y la potencia que está multiplicando pasa a dividir. Y me queda que el tiempo es igual a trabajo partido por tiempo. El trabajo va a ser igual 102.488 kilopolio-metros. La potencia, 30 kilopolio-metros por segundo. 30 kilopolio-metros por segundo. Y me queda 102.488 dividido 30, me queda 3.416. Kilopolio-metro que multiplica, kilopolio-metro que divide, y me queda segundo. Miren, jovencitos, esto es muy importante. Esto es muy importante, miren lo que voy a hacer ahorita. Ahora lo voy a pasar a minutos. Estos segundos los voy a pasar a minutos. Y hago una simple conversión. 3.416 segundos. Yo sé que un minuto tiene 60 segundos. Este segundo que multiplica, este segundo que divide se cancela. Y me queda 3.416 dividido 60, me van a quedar 57. ¿Qué? Minutos. Me van a quedar 57 minutos. Entonces, dice, hallar el tiempo necesario para elevar la temperatura en 6 grados. Quiere decir que necesito 57 minutos para elevar este sistema en 6 grados centígrados. Miren, jovencitos, insisto, yo se los he dicho. Venimos de algo simple a algo complejo. Y esto no es difícil. El problema que tiene la mayoría de los estudiantes es que empiezan a hacer su problema y no saben a dónde van a llegar.
Y aquí se me van a perder seguro, seguro. Y miren, jovencitos, se los hago paso por paso, con colores, y voy apareciendo, y voy quitando, voy poniendo, para que ustedes vayan entendiendo cómo lo voy haciendo. La clave de todo esto es organizarse y tener presente esto que tenemos y a dónde vamos, cómo vamos a llegar ahí. Y esto es la clave de todo esto. En cada uno de los siguientes casos, hallar la variación de energía interna. ¿Qué me están pidiendo? Delta U. Primero, dice, A, un sistema absorbe 500 calorías y realiza 40 kilojoules de trabajo. B, un sistema absorbe 300 calorías y se aplica un trabajo de 419 julios. Y C, un gas se le extraen 1500 calorías a volumen constante. Aquí les puse la clave de todo. Si yo introduzco calor al sistema, Q es positivo. Si a partir del sistema se produce trabajo, el trabajo es positivo. Si yo administro trabajo al sistema, trabajo es negativo. Y si del sistema sale calor, Q es negativo. Esta es la clave para resolver este problema. Bueno, entonces, dice, encuentre el cambio de energía interna. Yo sé que en la primera ley de la termodinámica, la cantidad de calor es igual al cambio de energía interna más el trabajo. Despejo. Ok, este trabajo que está sumando pasa restando. Me queda de esta forma. Ordeno y me queda que el cambio de energía interna es igual a la cantidad de calor menos el trabajo. Esta fórmula ya la tienen despejada en la parte teórica que les di hace un momentito. Pero se las volví a hacer únicamente para reafirmar y para estar insistiendo, porque recuerden que a base de repetición se van quedando las cosas. Vamos con el inciso A. Dice, un sistema absorbe, muy bien, va a absorber 500 calorías. Vamos para acá. Este es el sistema. Si va a absorber, si va a introducir 500 calorías, Q va a ser positivo. Ok. Y realiza 40 kilopolio metro de trabajo. Realiza 40 kilopolio metro de trabajo. Bueno, entonces veamos acá. Este es el sistema. Del sistema sale. El sistema realiza, entonces el trabajo es positivo. Ok. Entonces, ahora tenemos un pequeño problema. Vean, jovencitos, aquí tengo unidades de calor y aquí tengo unidades de trabajo. Entonces voy a transformar las unidades de trabajo a unidades de calor. ¿Y cómo lo hago? Una simple conversión. 40 kilopolio metro. Trazo mi línea horizontal. El kilopolio metro que está multiplicando lo puedo dividir. Yo lo quiero llevar a calorías. Kilopolio metro que multiplica. Kilopolio metro que divide. Perdón, ya no aguanto. Se cancela y únicamente me quedan calorías. ¿De acuerdo? 40 por 1 dividido 0.426 me queda 93.68 calorías. Entonces, 40 kilopolio metro equivalen a 93.68 calorías. Me queda un poquito de agua, perdón. Perdonen, pues. Entonces, les estaba diciendo de que 40 kilopolio metro equivalen a 93.68 calorías. Entonces, ahora ya el calor lo tengo en calorías y el trabajo lo tengo en calorías. Entonces ya puedo trabajar. Dice la fórmula. El cambio de energía interna es igual a la cantidad de calor menos el trabajo. ¿Cuánto es la cantidad de calor? 500 calorías. Menos el trabajo, 93.68 en calorías. 500 menos 93.68 me queda 406.32 calorías. Entonces, el cambio de energía interna va a ser de 406.32. Inciso B. Un sistema absorbe. Ok. 300 calorías. Si el calor entra, es positivo.
y se le aplica un trabajo de 419. Se le aplica. Entonces vean a ustedes, este es el sistema. Estamos introduciendo trabajo. Y si se introduce trabajo, va a ser negativo. Por lo tanto, estos 419 son negativos. Bueno, ya tengo la mitad del problema. La segunda mitad. El calor lo tengo en calorías y el trabajo lo tengo en julios. Entonces estos julios los voy a transformar en calorías. Una simple conversión. 419 julios. Yo sé, julio está multiplicando, lo pongo a dividir. De julio lo voy a pasar a calorías. Y yo sé que una caloría equivale a 4.18684 julios. Aquí hay un pequeño problemita. Algunos textos hablan de 84. La mayoría habla de 86. Yo he estado trabajando siempre con 86. Ahorita les puse 184 solo nada más para recordarme de que les avise de que hay algunos libros que lo trabajan acá de esta manera. En el examen yo les voy a poner el factor de conversión para que no tengan ningún problema. Julio que multiplica, julio que divide, se divide. 419 por 1 dividido 4.184 me da 100 calorías. ¿De acuerdo? Julio que multiplica, julio que divide, se divide. Por lo tanto, menos 4.19 julios equivalen a menos 100 calorías. Ahora yo ya tengo el calor en calorías y el trabajo en calorías, entonces solo aplico la fórmula. El cambio de energía interna, que es la fórmula que trabajamos, va a ser igual a la cantidad de calor menos el trabajo. Cantidad de calor, ¿cuánto es la cantidad de calor? Más 300 calorías. Menos, este menos es el de la fórmula. ¿Cuánto vale el trabajo? Vale menos 100 calorías. Cuidado, menos 100 calorías. Este es el signo del número. Este es el signo de la fórmula. Menos por menos me da más. 300 más 100 me da 400 calorías. Ahora, inciso C. Un sistema absorbe, no inciso C, perdón, de un gas se extraen 1500. Se extraen 1500 calorías. Ok, vamos a extraer. Por lo tanto, Q es negativo. A volumen constante. A volumen constante. Ahora recuérdense, jovencitos, que cuando yo hablo de energía interna, Q es igual a menos W. Estoy hablando de un proceso en donde trabajo es igual a cero. ¿Por qué? Porque el volumen es constante, ¿se recuerda? Es igual a cero. Entonces me queda que el cambio de energía interna es igual a la cantidad de trabajo que se produce. Por lo tanto, el cambio de energía interna va a ser igual a menos 1500 calorías. Y ahí lo tenemos. Esta fórmula ya la tenemos desarrollada en lo que es la parte teórica. Aquí lo tengo. Este es el principio que me sirvió para trabajar esta parte. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, no sé si hay alguna duda. Disculpen, jovencitos, que no he hablado fuerte y algunos accesos que tuve de tos todavía ha sido un poquito complicado, pero primeramente Dios, ya dentro de 8 días ya voy a estar bien, ya les voy a su clase súper. Muchas gracias, que pasen muy buena tarde y si hay alguna duda, hay algún comentario, con mucho gusto para hacer. Muy bien, jovencitos. No sé si hay algún comentario, alguna duda, con mucho gusto para servirle, niños. Muy bien, si no hay dudas, si no hay comentarios, entonces nos vemos en 8 días, primeramente Dios. Que tengan muy buena tarde, niños. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Tenga buena tarde. Igualmente, doctor. Feliz tarde. Gracias, Bendiciones. Cristian. Feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, Susi. Muchas Feliz gracias. tarde. Feliz tarde, doctor. Gracias, niños. Igualmente. Tarde, doctor. Gracias, Wilson. Gracias, niños.
No, no tiene hambre. ¿Sí? Ya se acabaron clases. Ya. Ay, 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 ay.